Vamos a tomar lectura la palabra del Señor. Gloria sea al Señor Jesucristo. Capítulo número 12. Capítulo número 12 del libro de Éxodo. Título del sermón en esta mañana: el Cordero Pascual. Éxodo 12, versículo número 1. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Oramos. Padre eterno, Dios grande y bendito, te alabamos, Señor, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, porque tu nombre es digno de gloria, digno de alabanza y de adoración por siempre. Tu palabra en esta mañana llegue a cada uno de los corazones presentes, y también, Señor, aquellos que nos siguen por las redes sociales, oyendo, Señor Jesús, tu palabra. Alcancen bendición, alcancen esperanza. Tu palabra, Señor Jesucristo, produce en nosotros ese querer y ese deseo profundamente de vivir una vida agradable ante la misma presencia tuya, que es el resultado de alcanzar una vida correcta en medio de la sociedad y con nuestro prójimo. Señor, lo necesitamos. Señor, necesitamos que tu palabra, Señor Jesucristo, corra y sea de gran bendición en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor, y también en sus casas. Seguimos detenidamente y con reverencia la palabra de Dios. El libro de Éxodo, su significado es salida para el pueblo de Israel. Forma parte de la estructura de los libros del Antiguo Testamento principales en el Pentateuco. La palabra Pentateuco, una palabra griega que significa los 5 libros de Moisés, y que nos enseña como penta 5 y teuco cilindro, los 5 libros que se guardan en el cilindro. Eso es Pentateuco.
Pentateuco. Y los 5 libros de Moisés nos enseñan entonces en el tiempo que están ubicados aproximadamente unos 1400 años antes de Jesucristo. Con la vida y con la obra de Moisés, que nace aproximadamente 1500 años antes de Jesucristo y que se va a convertir en el libertador de Israel. Todos esos años y esa cantidad de años lo separa de una de las grandes promesas que Dios tiene para el pueblo elegido, que es Israel, y también para todos los pueblos del mundo en la salvación, que es Cristo Jesús. Son los años antes de Cristo, son los años de la edad antigua, antes que Jesucristo se manifieste sobre esta tierra. El libro de Éxodo entonces nos relata la historia real del pueblo de Israel, cómo llegó a tierra ajena y cómo allí en tierra ajena, la tierra de Egipto, al principio llegó allá porque necesitaba la provisión por el hambre que había en todas partes y que estaba provista Egipto de comida y de alimento. Y nada más y nada menos que un hebreo estaba al frente de este gran imperio por mandato de Faraón. Y este hebreo era José, de los hebreos, convertido en el segundo al mando del imperio egipto. Hablar del imperio egipcio es hablar de uno de los imperios más grandes que habitó el mundo antiguo, y que su posición en territorio en el continente de África, ahora para nosotros, y tomándose todas las riberas del gran río Nilo, hacía que se haga fructífera toda esta tierra. Y Dios proveyó allí entonces alimento para Egipto y alimento para otros pueblos que se acercaron a solicitar comida, entre ellos los israelitas. Cuando José entonces descubre que sus hermanos llegaron por alimento, y después de darle lección de vida a ellos, se da a conocer que era su hermano y que las promesas en los sueños revelados a él se cumplieron, aun cuando él les comentaba los sueños siendo joven, lo rechazaron y lo llegaron a venderlo. Ahí se dieron cuenta que Dios es el que tiene el control de todo. Podemos darle alabanza al Todopoderoso, al Señor, al Eterno, al Glorioso, porque Él tiene todo en su orden establecido. Amén. Cuando Faraón en aquel entonces conoció que era su familia la que estaba necesitada de alimento, el mismo Faraón le dijo: tráelos acá a tu padre y a tus hermanos, posen sobre nuestras tierras, dales trabajo, ponlos al frente de la representación en algunos de los territorios, para que tu familia como tú tengan calidad de vida. Y así fue. Pero al pasar otras dinastías, otros que estaban al frente de el gobierno egipcio, y cuando ya pasó también el ejercicio de José, poco a poco se fueron olvidando de ellos los hebreos, hasta el punto en el cual otros faraones echaron a mirar como mano de obra al pueblo de Israel y a la producción que ellos podían concederle para el imperio egipto, y los convirtieron entonces en esclavos. Fueron años muy duros y muy difíciles, porque estaban habitando en tierra ajena. Pero ellos pensaban y decían: ¿cuándo será que podemos regresar a nuestras tierras? Ahora nuestras tierras están habitadas por otros pueblos, pero ¿cuándo será la oportunidad que el eterno Dios nos va a conceder de regresar a nuestra tierra? Eso se venía pensando en Israel, pero el trabajo era duro. Incluso los registros de los profetas dicen que sobre Israel los hacían aullar, una comparación donde se rebaja la condición del ser humano
aún a los animales o a las bestias para que sientan tanto dolor por el trabajo de esclavitud que tenían que hacer. Y cuando todo esto suscitaba, llegó a la presencia de Dios el dolor, la calamidad, la tristeza, el sufrimiento. Fue entonces este tipo de dolor llevadas en palabras que se le llaman oración, que llega a la presencia de Dios, de aquel que todo lo conoce, de aquel que todo lo sabe y que tiene designado en los tiempos dispensaciones, formas salvíficas para la humanidad y con especialidad Israel. Así que se levanta entonces nada más y nada menos que a un libertador llamado Moisés. Y a Moisés lo toman como bebé de entre las aguas del río Nilo, y lo hace que se eduque y se forme en el mismo palacio de Faraón. Y al levantarlo en los 40 años que estuvo viviendo en el palacio, lo lleva hacia el desierto después de cometer un crimen hacia un soldado egipcio, esconderlo en la arena y huir del lugar, porque iba a pasar los otros 40 años en el desierto contemplando ahora un nuevo estilo de vida. Y a los 80 años Dios lo llama desde una zarza que era milagroso ante los ojos de él, porque él estaba acostumbrado a mirar los arbustos secos del desierto que se sequen y que luego incluso aparezca un poco de fuego por el calor del desierto y se desvanezcan y se vayan. Eso era normal en la alta temperatura que había por allí en el desierto. Pero lo que le llama la atención es que el arbusto se consumía en fuego, pero no se desvanecía. El viento no lo llevaba. Y esta curiosidad lo llevó a acercarse a esta zarza ardiendo. Y cuando se acerca a la zarza ardiendo, hay una voz que sale de la zarza y que le dice: quita el calzado de tus pies, Moisés, porque la tierra donde estás pisando, tierra santa es. Hay poder en el nombre del Todopoderoso, el Dios eterno, el Dios maravilloso. Todo donde está la presencia de Dios es santo. Todo es exclusivamente de su gloria y de su poder. Dios tomando una teofanía. La palabra teofanía en el griego es teos, Dios, fanía, forma o manifestación. Una manifestación de Dios a través de una zarza que arde milagrosamente y no se consume, donde hay fuego y donde hay una voz que habla. El que habla para Israel y no se ve es su Dios, el eterno. El que habla y no se ve para Israel es el Elohim, el Dios de todos los poderes, el Dios maravilloso, el Dios santo, el Dios glorioso. El que habla y no se ve es el Espíritu eterno, y ese Espíritu eterno estaba hablando con Moisés y lo llama por su propio nombre. Le dice: Moisés, Moisés, Moisés. Y cuando Dios llama al hombre, el hombre tiene que atender a la palabra de Dios, porque Dios tiene para contar, para decir lo que Él quiere hacer en medio de la humanidad. Y en esta mañana Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y nos está diciendo lo que quiere hacer ahora con su pueblo. El pueblo que no es Israel, el pueblo que no es hebreo, sino el pueblo que es la iglesia del Señor, la lavada por su sangre. Quien le da aplausos y le glorifica y le exalta y le bendice y le honra, porque en este mismo lugar, cuando hablamos del Cordero Pascual de los hebreos, tenemos que llegar al Cristo Jesús, el Cordero Pascual de esta iglesia. Tributémosle aplausos sonoros al que vive, aquel que es eterno y glorioso. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santo es. Cuando Dios le dice: ¿sabes, Moisés? Voy a salvar a tu pueblo. Moisés se pone muy contento, como nos ponemos contentos nosotros
cuando escuchamos las promesas de Dios y el trabajo que Dios quiere hacer en medio de la humanidad, sí nos ponemos contentos. Oh, qué bueno. Has escuchado nuestro clamor, nuestro dolor. Dios, está bien que nos salves, pero lo que Moisés tiene que escuchar es que va a salvar sí a Israel, pero lo va a hacer también con la mano de Moisés. Dios quiere salvar a un mundo que está perdido. El eterno, el supremo, el invisible, el Espíritu Santo está salvando a un mundo que está en tinieblas y tomado por un príncipe de las tinieblas y llevados en esclavitud y en dolor a la humanidad. Pero Dios te está llamando a ti y a mí, mi querido hermano y hermana, y nos llama con nuestro propio nombre. Pero antes de hacer esa comisión maravillosa de llevar el mensaje poderoso del Señor, nos dice: quítate el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás pisando santa es. Oh eterno, alabado y glorificado y exaltado es el nombre de Jesús. Qué hermosa lección que le está dando Dios a Moisés. Y Moisés se dice ante el Señor las excusas que tenía en su corazón. No, Señor, soy tardo para hablar, Señor. Usted necesita a alguien que hable muy bien. No, Señor, ya tengo 80 años, Señor. Eso es un proyecto para alguien más joven. No, Señor, si me dice que me quite el calzado es porque usted sabe muy bien que allá en Egipto cometí un crimen. Es verdad. Sí, no, Señor, yo estoy mirando desde lejos cómo mi pueblo sufre, pero yo estoy por acá como un campesino cuidando ovejas y trabajando por acá con mi suegro. No, Señor, que sea otro. Pero cuando Dios dice que es contigo, como lo dijo a Moisés, es contigo, Moisés, es contigo. No digas que no puedes hablar, no digas que no puedes liderar, porque allí 40 años estabas en el palacio de Faraón y los 40 años fue tu tiempo de formación. Para que no temas llegar a Faraón y hablarle de tú a tú al Faraón, porque tú fuiste educado en su palacio, sabes de su estructura cultural, de su lengua, sabes de las condiciones sociales, sabes de su religiosidad, sabes de toda la educación que te dieron. Por eso todo ese tiempo te eduqué, te formé, para que ahora no te acobardes, para que ahora vayas. Y ¿sabes qué? No vas en el nombre de Moisés. Cuando me estás preguntando cómo me llamo, yo soy el admirable, yo soy el todopoderoso, yo soy el que existe por sí mismo. Vas en ese nombre. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Ese es el nombre, ese es el nombre en el cual va a ir Moisés. Yahvé, el eterno, del verbo haya en el hebreo, que quiere decir el que existe por sí mismo. Vaya en mi nombre y dígale que deje salir a mi pueblo, porque si no deja salir a mi pueblo rumbo a su tierra prometida, le van a suscitar acontecimientos que le va a doler mucho a Faraón, a su pueblo. Van a venirse 10 plagas, en las cuales esas 10 plagas harán que el corazón de Faraón se debilite, al punto en el cual la 10ª plaga es aquella que va a golpear a su misma familia, a su casa, porque la muerte estará entonces movilizándose en su territorio.
Y todo aquel que en su casa no tenga el símbolo de la sangre en su dintel, y todo aquel que en su casa no haya comido el cordero pascual, y todo aquel que no haya hecho el recuerdo de comer hierbas amargas, que es el dolor por todos los años de esclavitud, y todo aquel que no viva esta solemnidad de la fiesta en la presencia mía, entonces morirá. Pero donde hayan tomado el cordero pascual, hayan comido de él, hayan puesto su sangre sobre el dintel y la puerta, ni la misma muerte entrará, porque la muerte, al descubrir la sangre y la solemnidad del cordero pascual que ha sido celebrado allí, pasará de largo, porque yo, Jehová, lo he dicho. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre del Eterno, del Supremo, del Glorioso. La Pascua entonces del hebreo Pasach quiere decir la solemnidad, la celebración de elegir entre el ganado que estaba allí, las ovejas. Sí, los borregos son el macho, la oveja es la hembra, pero la cría de estos se le llama cordero, el que tiene un año. Y este que tiene un año tiene que ser elegido, que no tiene tacha, que no tiene defecto, que es perfecto, que está dispuesto para un sacrificio, que está dispuesto para llevar la representación de la familia. Y hay que sacrificarlo perfecto, hay que sacrificarlo como el inmolado. Pero entonces, ¿qué representa esto? La obediencia al Dios Todopoderoso y la promesa para las familias de Israel. Y ahora en el mundo cristiano, la promesa para las familias cristianas, que necesitamos en casa el cordero pascual. Necesitamos en casa el cordero pascual. Necesitamos en casa el cordero pascual. Oh, soberano Dios, la familia necesita celebrar Pascua, Pasaj, necesita celebrar Pascua, necesita el cordero pascual. Si nos detenemos allí, hacemos una aplicación de lo que tenemos como figura en el Antiguo Testamento. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Todo lo que tiene el Antiguo Testamento son figuras de Cristo. Todo lo que tiene el Antiguo Testamento es para enseñarnos a nosotros qué tenemos que hacer. Pero en todo el Antiguo Testamento hay símbolos, figuras, comparaciones del Cristo. La iglesia ya no tiene símbolos, figuras y comparaciones. Para la iglesia el Cristo está revelado, el Cordero Pascual está revelado. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista, Juan el último profeta de la línea mesiánica, Juan, aquel que era familiar y pariente de Jesús, que le llevaba 6 meses de edad mayor que Jesús, pariente, hijo de Elizabeth era Juan, y María era pariente con Elizabeth, que dio a luz a Jesús. Pero antes que nazca Jesús, nació 6 meses antes Juan, hijo de sacerdote hebreo. Y este fue tomado para ser el último profeta mesiánico. Y este que era pariente, que se había criado junto a Jesús, cuando él tenía 30 años y 6 meses, mira que su pariente llega al río Jordán, de 30 años de edad aproximadamente, dice Lucas, cuando comienza su ministerio. Y entonces el pariente Juan le queda mirando como profeta del Dios maravilloso de Israel y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay todo poder en el nombre de Jesús.
¿Qué es lo que está diciendo entonces Juan? Está diciendo: he aquí el Cordero Pascual. Miradlo, miradlo, Él es el Cordero Pascual. Y cuando dice esas palabras, Juan sigue diciendo unas palabras sumamente conmovedoras para el auditorio que lo estaba oyendo y para los que tomamos lectura ahora. De este es el que yo decía, que Él es primero que yo. Alguien en el auditorio le puede decir: a ver Juan, nosotros conocemos y los distinguimos a ustedes. ¿Cómo que es primero que yo? Si tú eres mayor de Jesús, tú le llevas como 6 meses de diferencia. Tú eres hijo de Elizabeth y del sacerdote. Así que tú eres mayor. ¿Cómo dices que Él es mayor que tú? Y Juan tiene que decir: Él es antes que yo, porque es primero que yo, porque Él es antes que Abraham fuera. Él es. Entonces, ¿quién es el que está diciendo que es el Cordero Pascual? Él es el Emanuel, Él es el Mesías, Él es de quien decía yo: no soy digno de encorvado desatarle la correa de su calzado. ¿Saben por qué? Porque Él es el Cordero Pascual. Miradlo por todos los lados donde lo miréis. Él es sin tacha, Él no tiene pecado, Él es sin tacha, sin defecto. Todos los seres humanos, dándoles la vuelta, le encontramos fallas, errores y entonces debilidades y pecados. Hay defectos, pero en Jesús no hay defecto. Además es el joven Cordero, es el joven que no tiene tacha. Él es el Cordero Pascual. Él es el Cordero que necesitamos en las familias hebreas. Y Él es el Cordero que necesitan los gentiles. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso, levantes tus manos en esta hora, porque necesitamos ese Cordero Pascual en la casa. Lo necesitamos en el matrimonio, lo necesitamos en nuestro hogar, lo necesitamos con nuestros hijos. Necesitamos que nuestra casa sea cubierta de la gloria de Dios, que esté cubierta de la vida y no de la muerte, porque hay un mundo sin Cristo que está gobernado por el nuevo faraón del mundo, el cual es el Dios de las tinieblas. Porque tenemos un mundo sin Cristo que esclaviza a los hombres en el pecado, en el sufrimiento. Porque escuchamos que este faraón del mundo presente, siglo XXI, gobernado por el pecado y la maldad, hace que el dolor de la humanidad se manifieste en hambre, en pobreza, en injusticia social, en desórdenes, en inmoralidades, en pecado por doquiera, en vicios, en destrucción de matrimonio, en destrucción de hogares, en crimen, en muerte, en violaciones, en abortos, en criminalidad a los inocentes, en todas las formas y maneras de hacer que la humanidad esté esclavizada. Pero no debemos seguir así. Las cosas pueden cambiar. Vamos por el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Vamos en esta mañana. Vamos en esta mañana a ratificar que en mi casa está el Cordero Pascual. Ese Cordero Pascual, sin tacha, sin defecto. Los líderes del mundo, algunos benefactores con la sociedad, filántropos, filos en el griego, amor, y antros, persona. En la filantropía están muchos de las celebridades del mundo, de la fama, de la farándula. Entregan porciones económicas o recursos económicos o enseres materiales para el dolor de la humanidad. Pero los mismos filántropos
mostrándose con algunos rasgos característicos de bondad, tienen defectos, y muchos defectos, viviendo en ocultismo, viviendo en hipocresía, escondiendo vicios y desórdenes. Por un lado se presentan como nobles, pero por otro lado están viviendo unas vidas de dolor y de tristeza. Tienen defecto. Los líderes del mundo que gobiernan al mundo, el interés es: voy a trabajar por el pueblo, voy a luchar por este pueblo. Pero no le pueden dar libertad al pueblo cuando ellos mismos son esclavos de concupiscencias, de deseos inmorales y de desorden en su vida. No pueden darle libertad porque son esclavos del pecado. No se puede lograr entonces paz y tranquilidad en la humanidad y decir que ya está solucionado el problema social. Pero Cristo Jesús se presenta en ese río Jordán, y su pariente el profeta Juan dice: miradlo, Él es el Cordero de Dios. Lo que la palabra del Señor con Juan el escritor, el apóstol, dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hablar de Jesús el Cristo es hablar del Emanuel, del Dios con nosotros, porque Jesús es inmaculado, perfecto, santo, glorioso, porque es Dios mismo manifestado en carne, porque es el perfecto hombre, porque es el símbolo de la humanidad, porque es el Cordero sin defecto. Él no tiene defecto. Y 2000 años de su mensaje para la iglesia le confirman: cada vez que alguien va a Cristo no está defraudado, porque al contemplarlo con los ojos de la fe, porque Él está vivo, lo contemplamos perfecto y glorioso. Esta mañana levante sus manos allí donde está. Cierre sus ojos profundamente y contémplelo a Él, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, el Cordero que no tiene tacha, que no tiene defecto, el Cordero que es puro. Su sangre sirve para inmolar. Su sangre sirve para expiar el pecado. Su sangre sirve para poder dar liberación. Su sangre da vida. Aleluya. Su sangre da vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Alguien comienza a adorarlo y a contemplarlo a Él. ¿Sabes por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no solamente quita el pecado, sino que su sangre transmite vida, sana. El Señor tiene el poder de sanar. El Señor tiene el poder con su sacrificio de apartar el espíritu de la muerte de las casas. Vamos a revisar en esta mañana por la fe si nosotros en casa hemos llamado a la presencia del Dios Todopoderoso para decir: Cordero Pascual, estás en mi casa, estás en mi hogar, estás en la mejor forma de tener seguridad en tu casa. La muerte está rondeando a la humanidad. Sí, el faraón está duro, está cruel, esclaviza al mundo en el pecado. Pero hay poder en el Cordero Pascual. Hay poder en su sacrificio. Hay poder en todo lo que Él hace. Jesús fue llevado hasta el Calvario, y ahí en el Calvario el Cordero Pascual fue sacrificado, y su sangre fue rociada sobre toda la humanidad que creemos.
Ahora en cada casa donde glorificamos su nombre está la señal de la sangre del Cordero Pascual. En cada vida y en cada familia donde se glorifica su nombre está la señal del Cordero Pascual. En cada comunidad de creyentes donde nos reunimos como asamblea y le glorificamos a Él como el Dios manifestado en carne, tenemos el mensaje poderoso de la doctrina de la unicidad del Dios único manifestado en carne. Tener a Cristo Jesús como el Cordero Pascual es Elohim, es el Adonai, es el Olam, es el Yahvé, es el Eterno, es el Dios manifestado en carne que ha llegado a este mundo para presentarse como Cordero Pascual y salvar nuestras vidas. Le invito a que esté en pie aquí y allá en sus casas. Tome reverencia, porque en este instante el poder del Espíritu Santo se está acercando a tu vida. Sabes que es muy necesario tener el Cordero Pascual, porque hay un espíritu de muerte que está campeando. Sí, está dando vueltas al campamento y a la asamblea de Israel. En su momento comenzó a dar vueltas, y en las casas donde no había la señal de la sangre, la muerte entraba y se tomaba a los primogénitos de esa casa. Si el papá era primogénito de la casa de su familia, ese padre primogénito moría en ese momento. Si su hijo primogénito estaba con él, también moría. Y esa casa producía dolor y tristeza, porque el espíritu de muerte es terrible. Hoy el espíritu de muerte está dando vueltas de muchas formas y maneras. La forma como ataca a la humanidad es la muerte por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Se muere gente en el pecado, en los vicios del alcohol. Se muere gente, personas en el pecado por las drogas, la delincuencia. Está muriendo inocentes por el pecado de inmoralidades sexuales, en aborto, asesinando sus vidas ya en el vientre mismo. Se arman guerras y violencias entre los pueblos por la ira, por la venganza y por la ambición. La guerra trayendo mucho dolor y sufrimiento a las familias. Espíritu de muerte. El adulterio ha llevado a la venganza para asesinar a la pareja, porque debo tomar venganza por lo que me hiciste con infidelidad. Aquí tú te mueres, y para que no me persigan a mí, yo también me muero. El celo asesinando, el adulterio asesinando, la fornicación asesinando, porque se ha abusado de una doncella. Y entonces los padres dicen: hay que tomar venganza, hay que matar a ese individuo, y lo asesinan. Porque la fornicación, el acto sexual entre aquellos no casados, llevó a cuestionamiento de la familia, y ahora con la muerte le acaban su vida. Hay muerte por doquiera. Espíritu de muerte que se está tomando. Juegos que parecen infantiles, pero que están terminando con la vida de los niños, porque el juego es una invitación a la muerte, y espíritus de muerte están acabando con niños y adolescentes. Juegos para retarle a la muerte de los jóvenes que se lanzan a retar a la muerte y encuentran la muerte por esos retos que están haciendo. Pero en medio de todo ese movimiento de muerte, en medio de todo ese movimiento de muerte,
Hay un mensaje de vida que tiene el Cordero Pascual. El Cordero Pascual tiene un mensaje de vida. Y el mensaje de vida es: si coméis de mi carne, si bebéis de mi sangre, tendréis vida eterna. Esto habló Jesús de su inmolación. Esto habló Jesús de la aceptación a su obra salvífica. Esto habló Jesús de su muerte y de su resurrección. Esto habló Jesús diciendo que Él es el Cordero Pascual. Allí, rendidos delante de Él, levantamos nuestras manos. Alguien siente en su corazón llegar hasta el altar porque el Espíritu Santo lo está invitando. Siente que en su casa necesita el Cordero Pascual porque tus hijos están envueltos en espíritu de muerte. Drogas, inmoralidades sexuales, vicios, alcoholismos, hurtos, lascivias, hechicerías, enemistades, celos, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, brujería, espíritus de muerte, espíritus de muerte. El enemigo no juega con nadie, con sentimientos, emociones y cuerpos físicos. Él está buscando matar, destruir la vida de las personas. Pero en medio de todo eso hay Cordero Pascual. Hay Cordero Pascual. Jesús es el Cordero Pascual perfecto. Él es perfecto, Él es santo, Él es glorioso, Él es bueno, Él es santo. Alabadlo, alabadlo, glorifiquémoslo, glorifiquémoslo. Eso, querido hermano, amiga y amigo, sírvale al Señor, sirvámosle todos al Señor. Busquemos su rostro, busquemos su santidad, busquemos su salvación gloriosa. Es el Cordero Pascual, el Cordero Pascual. Jesús es el Cordero sin defecto, sin tacha. Es la única de las ofrendas que puede ser tomada y aprobada por la divinidad. Allá en el cielo, los ángeles, arcángeles, serafines y querubines dicen: sin lugar a duda, solo Él es el único que podía salvar a la humanidad. Todos los otros que han deseado ser ejemplo de vida no lo han logrado. Se encontró defecto, se encontró tacha, se encontró error, se encontró pecado. Pero en el Emmanuel, en el Dios con nosotros, en el Cordero Pascual, no hay defecto, no hay pecado. Él es todo santo. Y por su sangre somos salvos. Y por su sangre tenemos vida. Al altar, cual ofrenda tu rey, te has puesto en el santo altar de tu Dios. Te has Aleluya, Jesús. al Señor. Santo es Él, santo es Solo Él. así tú tendrás su descanso. Aleluya, gloria a Dios. Y sus ricas delicias de amor. Te has puesto en el santo altar de tu Dios. Amén. Te Gloria. has entregado al Señor. Solo así tú tendrás
amor para andar con Jesús. Aleluya. Y gozar. Hay poder en Jesús, el Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo. Lleva Amén. fe